¿no? Pero yo me eché a perder en tus manos. Ahora estoy en tus manos y me eché a perder. Así que yo me voy de la iglesia. Yo no, el pastor tiene la culpa, la pastora o la hermana, siempre alguien tiene la culpa de cuando nosotros nos echamos a perder, aleluya, pero no es Dios el que tiene la culpa, eres tú, somos nosotros, aleluya, lo que no queremos cambiar, somos nosotros los que no queremos dejarnos ser transformados, somos nosotros los que no le entregamos realmente nuestra vida a Dios y le decimos, Señor, moldéanos realmente a tu imagen, aleluya, moldéanos como tú quieras, ¿qué quieres hacer con nuestras vidas? Y no abandonamos muchas veces cosas que tenemos por costumbre todavía. Y Dios quiere hacer cosas nuevas contigo. ¿Saben qué? Dice la palabra del Señor, aleluya, que había en un momento de la historia de la palabra, allí en el libro de Samuel, dice que el pueblo clamaba por un rey, aleluya. Y Dios, aleluya, tomó la decisión de poner al rey Saúl. Era un joven Saúl. Saúl era de una familia muy pobre, muy humilde. Y Dios vio el corazón de Saúl en aquel momento y le dio un reinado y lo puso en el mejor lugar y le dio palacio y le dio mujeres y le dio riqueza, aleluya. Quizá no tenía en un momento ni para comer, pero de repente se encontró con un montón de cosas y Saúl se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Qué hizo Saúl? Aleluya, desobedeció la voz de Dios. Saúl, aleluya, dijo, wow, yo ahora soy el rey, yo ahora tengo corona, yo ahora tengo plata, tengo mujeres, tengo carro, tengo caballo, tengo de todo. Así que, bueno, si Dios viene y me da una orden, por ahí lo obedezco. Y Saúl se echó a perder en las manos del alfarero. ¿Qué pasó con Saúl? Aleluya, Dios le dio una orden de destruir a un pueblo. ¿Y qué hizo? No hizo lo que Dios le había ordenado. Pero sabe, ya Dios tenía preparado un David, aleluya, ya Dios había mirado el corazón de David. David había sido un joven, aleluya, que había quizás nacido y bueno, y su papá no lo quería, lo despreció, aleluya, y después su mamá tuvo otro marido y aún el padrastro tampoco de David lo quería, lo abandonó. Y David, ¿sabe lo que hacía? Era allí el que cuidaba las ovejas de su padre, dicen, no, aleluya. David estaba en el campo, David era un simple pastor de ovejas, nadie le daba importancia a David, nadie hablaba de David, aleluya. Los hermanos tampoco lo querían a David, ellos eran guerreros, pertenecían, aleluya, al escuadrón del ejército de Israel, aleluya, comandado por Saúl, aleluya. Pero de repente, aleluya, Dios, que ya lo tenía preparado, lo mandó a llamar para ungirlo como rey. Aleluya, ¿por qué? Porque Dios de lo vil y menospreciado, de lo que nadie quiere, aleluya, de lo que todos desprecian, es allí donde Dios pone su mirada, es allí donde Dios, aleluya, te saca y te quiere poner en el mejor lugar, aleluya. Y saben, muchas veces nosotros no lo dejamos a Dios que nos ponga en los mejores lugares, muchas veces nosotros no le permitimos a Dios, aleluya, que la gloria de Él se manifieste en nuestras vidas, que Él haga milagros con nosotros. Aleluya. ¿Por qué? Porque todavía, aleluya, tenemos cosas en nuestra vida que no cambiamos. Porque todavía tenemos cosas en nuestra vida que tenemos que renunciar y abandonar. Entregarle realmente nuestro corazón a Dios. Decirle, Señor, yo voy a servirte con un corazón contrito y humillado. Y no le hablo yo porque sea perfecto. Porque yo también, aleluya, le he dado vuelta a la espalda a Dios. Yo también me eché a perder en las manos del alfarero. Aleluya, yo también, aleluya, en mucho tiempo, aleluya, me creía que ya estaba listo, que ya estaba preparado, pero de repente, aleluya, vino quizás la gran tormenta y así como Pedro empecé a hundirme. Aleluya. Aleluya. Pero en el momento que me estaba hundiendo entendí, aleluya, que yo tenía un Dios. Entendí, aleluya, que Dios podía rescatarme. No le eché nunca la culpa que la tenía el pastor o que la tenía otra persona. La culpa era mía. Yo me dejé influenciar por el enemigo. Yo, aleluya, caí de vuelta nuevamente en el vicio del alcohol. Aleluya, ¿por qué? Porque muchas veces nos empezamos a juntar con personas. Nosotros pensamos que a veces que estamos listos. Ya está. No, ya Dios cambió mi vida y ya está, aleluya. Pero el enemigo dice que vino a hurtar, a matar y a destruir.
Y saben, y muchas veces esas malas juntas te empiezan a hablar, vieron el enemigo, te dicen, no te va a hacer nada, una copa de vino no te va a hacer nada. ¿Eh? Vieron que los médicos te dicen, un vaso de vino en la comida no te va a hacer nada. Pero ¿qué pasa? Para mí, un vaso de vino empezó a cambiar mi historia. Un vaso de vino empezó a hacer que empiece a tomar dos. Un vaso de vino empezó a hacer que me tome media botella en el mediodía y media botella a la noche. Un vaso de vino hizo que todo aquello que Dios había procesado en mi vida, aleluya, de nuevo empecé a retroceder, de nuevo empecé a hundirme allí como Pedro, porque Pedro dice que se bajó de la barca por la orden de Dios, aleluya, y empezó a caminar. Pero cuando vio Pedro la tormenta, él desvió los ojos del Señor, aleluya, vio la tormenta, entró temor en él y empezó a hundirse. Y a veces cuando desviamos los ojos del Señor, cuando desviamos la vista del Rey de Reyes y Señor de Señores, empezamos a caminar, aleluya, en vez de para adelante, para atrás. Empezamos a retroceder en las cosas del Señor, nos empezamos nuevamente a sumergir en la inmundicia de este mundo. Y de allí Dios nuevamente me levantó. Pero saben, yo tuve que pasar una tremenda prueba. Porque, y no le hablo de esto de hace mucho tiempo, no. ¿Por qué? Porque yo siempre cuento, a mí me encanta ir a pescar y tampoco le echo la culpa a mis amigos con los que voy a pescar. Porque si ellos, yo siempre digo, si ellos quieren tomar, ¿qué culpa tengo yo? Yo les hablo de Cristo, uno les puede predicar muy bonito, pero ellos son los que te tienen que convertir y entregar sus corazones. Amén. Aleluya. Pero, vieron, yo los veía a ellos tomando y yo hacía lo mismo. Y pasó esto un tiempo antes de la pandemia. Y en la pandemia Dios casi me lleva a mi esposa. Y en la pandemia Dios me dijo, ¿te vuelves tu corazón a mí o me llevo a tu esposa? Aleluya. Aleluya. Y yo entendí, aleluya, que tenía que volver mi corazón a Dios. Yo entendí, aleluya, que Dios tenía un propósito con mi vida. Y yo enseguida le dije, papá, no te la lleves.